Neftalí, hermanos, fue una tribu muy, muy fuerte, muy poderosa. Fue una tribu que tenía un ejército grandísimo, enorme. Era un ejército de los más grandes que había, la tribu Neftalí. ¿Por qué? Porque Dios bendijo esta tribu. Dios bendijo esta tribu y la bendijo mucho. Entonces la colmó de favores, le hizo muchos favores, la sació de favores. La bendición de Dios estaba sobre ellos, pero también la tierra que le dio, dice, para poseer que el occidente y el sur. ¿Sí? ¿Y cuál es ese occidente y sur? Ahorita lo vamos a ver, precisamente en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? Moisés profetiza esto y dice de Neftalí que, por ejemplo, cuando fueron a poner a David como rey, todas las tribus fueron y llevaron sus ejércitos, las tribus. Pero la tribu de Neftalí fue uno de los ejércitos más grandes. Fíjate lo que dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 34, por favor. Póngame mucha atención, hermanos. Esto es muy interesante esto que vamos a ver el día de hoy. Está presente con un ejército muy grande. Dice de Neftalí, 1000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. O sea, un ejército muy grande, ¿verdad? Que era la tribu de Neftalí porque fue bendecida, fue multiplicada. ¿Sabes que la bendición de Dios se mira cuando eres multiplicado? Cuando eres multiplicado. ¿Cuántos tienen más de 10 hijos aquí? ¿Cuántos tienen más de 10 hijos? ¿Alguien tiene más de 10 hijos? 5 o más de 5 hijos. A ver, no es de pena, hermana. O bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la multiplicación, la bendición de Dios son los hijos, hermanos. Un pueblo abundante, una familia grande, es una bendición muy grande. Aquí están los Costichos, hoy no vinieron los Costichos, ¿verdad? Es porque tuvieron una pérdida de una persona, un ser querido, ¿verdad? Pero bueno, que en paz descanse, ¿verdad? Pero en fin, es una familia muy grande, ¿verdad? Muy abundante, y eso es una bendición, la verdad. Es una bendición muy grande. El hecho de que haya muchos miembros en tu familia es una bendición de parte de Dios, ¿sí? El tener hijos, el tener una familia grande es algo que viene de Dios y es algo muy, muy bonito, la verdad. Pero bueno, en fin. Entonces, Neftalí nos habla acerca de un ejército grande que se manifiesta, que viene con 1000 capitanes y con 37,000 soldados con escudo y lanza. Era una bendición esto. Pero ¿qué representa en sí Neftalí, hermanos? Neftalí representa una región, o el occidente y el sur, nos dice, ¿verdad? Que va a ser bendecido con el occidente y el sur. Entonces, Neftalí representa algo más todavía. Cuando Neftalí recibió su territorio, que lo repartieron entre las 12 tribus de Israel, Josué 21:32 nos dice qué fue el territorio que tuvieron ellos. ¿Y qué fue? De la tribu de Neftalí dice, sedes en Galilea. Sedes en Galilea, noten eso. De la tribu de Neftalí, ¿qué fue? Sedes en ¿dónde? En Galilea, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Hamot, Dor, con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. ¿De qué está hablando ahí? Déjeme explicarle. La tribu de Neftalí dice, será sedes ¿en qué? En Galilea. ¿Te suena Galilea? Galilea la vemos ok, Galilea suena, ¿verdad? Porque es una ciudad no testamentaria que la vemos en Cristo, ¿verdad? Pero vámonos ahorita por lo pronto a lo que habla, a las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio en aquel entonces? No es el tema, pero se los voy a explicar. La ciudad de refugio era cuando había un homicidio, que se daba un homicidio y había un homicidio donde fue accidental, ¿verdad? Por alguna manera pues, ocurrió un homicidio y fue accidental, pero siempre había alguien que quería vengarse o quería traer juicio contra esa persona. Pero la ciudad de refugio era un lugar donde Dios se había asignado por medio de Moisés, le llaman ciudades de refugio donde se pueden ellos a tomar asilo allá, poder resguardarse para que nadie podía tocarlos en esa ciudad de refugio. No podía venir el pariente, el padre o la madre, porque vamos a decir que atropelló a su hijo accidentalmente y murió. Y no podían vengarse de esa persona. ¿Por qué? Porque la ciudad de refugio lo resguardaba mientras todo eso se aclaraba. Entonces era un lugar de misericordia, un lugar bueno. La ciudad de refugio albergaban a las personas o los homicidas que cometían homicidio accidental, sin intención, sin mala intención de hacerlo, pero lo resguardaba. ¿Por qué? Porque era un lugar de misericordia, era un lugar donde Dios resguardaba a esas personas. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces era una tierra de bendición, una tierra bendecida por Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Entonces, de la tribu de Neftalí, sedes de Galilea, en Galilea, con sus ejidos como las ciudades de refugio, dice. Pero, ¿de qué estamos hablando, hermanos, con todo esto? Vamos a seguir un poquito para ir acomodando esto.
Entonces fue una región donde hubo estas ciudades de refugio, pero también, amados hermanos, vean lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 12, por favor. Mateo 4:12. Vean lo que dice. Lo tenemos. Mateo 4:12. Vamos ¿a cuánto les gusta estudiar la palabra, hermanos? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿volvió a dónde? A Galilea. Volvió a Galilea. ¿Por qué? Porque ¿dónde salió Jesús? ¿Dónde estaba Nazaret, hermanos? ¿Jesús era Jesús de qué? De Nazaret. ¿Dónde estaba Nazaret? En Galilea. Galilea era una región que estaba compuesta por la tribu de Neftalí, por el territorio de Neftalí. Entonces Galilea se encontraba precisamente en el territorio de Neftalí, y de Zabulón también dice, pero más en el territorio de Neftalí. ¿Sí? Dice, Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces, porque Galilea era el centro de operaciones de Cristo, hermanos. Fíjese lo que dice. Vamos a seguir adelante. Y dejando a Nazaret, o sea, Nazaret estaba ¿dónde? En Galilea. Galilea era la región, la comarca, pero de ahí había muchas ciudades en todo Galilea, que eran las ciudades donde Cristo más habitó. Dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que también es Capernaum, ¿cuántas veces lo hemos oído? Muchísimas veces. Ciudad marítima en la región de Zabulón, ¿y de qué? Y de Neftalí, era la región. No decía que iba a ser bendecido, ¿qué? En el occidente y en el sur. Esa era la región. Iba a ser una tierra bendecida, donde sus dichos serán que proclamados de una forma maravillosa. Entonces, ¿qué dice? Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué dice región marítima? Porque estaba ahí, ¿qué? El lago o el mar de ¿qué? De Galilea, precisamente, ¿verdad? Era donde pescaban, era donde había abundancia de pescado, donde había abundancia de todo. Estaba el río Jordán también, que salía que se llenaba de ahí del mar de Galilea, ¿verdad? Y salía el río Jordán hasta que desembocaba por allá por el mar el salado, ¿verdad? ¿Cómo se llama el mar muerto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Qué más dice, por favor? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Vamos a ver qué dice. Tierra de Zabulón y de Neftalí. Y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea, ¿de qué? De los gentiles. Esta profecía está en Isaías capítulo 9. Si ustedes ven el capítulo 9, vamos a leer el 16, el que sigue. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz que le resplandeció. Entonces, vamos rapiditamente al libro de Isaías capítulo 9, por favor, versículo 1. Ahí es donde viene esa profecía, que viene y se manifiesta ¿dónde? Aquí precisamente en Mateo. ¿Saben por qué Mateo es uno de mis favoritos evangelios? Porque Mateo es un cumplimiento de las profecías, hermanos. Mateo era un teólogo de teólogos. Mateo era un gran hombre. Fue un cobrador de impuestos, lo odiaban todos, pero Mateo se convirtió en un super teólogo, hermanos, donde Mateo se convirtió en un hombre que conocía el Antiguo Testamento, y él identificaba las profecías que se cumplían ¿dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Isaías 9:1, por favor? Veamos lo que dice. Voy muy rápido, voy bien, hermanos. Vamos bien, ¿verdad? Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. ¿No habrá qué? Siempre oscuridad para los que están en angustia. Eso es una buena noticia. No habrá oscuridad para los que están en angustia, dice. Tal como la aflicción que vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de ¿qué? De Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar y aquel al lado del Jordán en Galilea, ¿de quién? De los gentiles. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿De qué está hablando? Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. ¿Que Cristo qué? Caminaría, llegaría y traería luz a toda esa región del Jordán, del mar de Galilea y de todo esto que nos está hablando. O sea, está hablando de que Cristo estaría en esa región. Ahora, ¿qué fue lo que profetizó Moisés? ¿Qué le dijo? Que sería su tierra, ¿qué? El occidente y el ¿qué? Y el sur. La región de Neftalí, que era Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea, ahorita lo vamos a ver, era el lugar de operaciones de Cristo. Muchas cosas sucedieron en Capernaum, en Galilea, en Nazaret. Esas ciudades las vemos por todos lados. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Quién caminó por las aguas del mar de Galilea, hermanos? Jesús caminó por las aguas del mar de Galilea. ¿Quién reprendió el mar? ¿A cuál mar reprendió Jesús cuando iba hacia los Gadarenos, con los Gadarenos, hermanos?
con el Gadareno. Fue en el mar de Galilea donde reprendió la tormenta, donde hizo que bonanza, que se calmara el mar y no hubiera más oleaje y todo eso que estaba sucediendo. Entonces al fin llenará de gloria el camino del mar, a aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque Cristo estaría ahí. Y esa fue la bendición de la tierra de Neftalí. Fue la bendición de la tierra de Neftalí, que Galilea sería el centro de operaciones literalmente. Vea lo que dice el 2, por favor, 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué hizo? Vio que gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Quién fue la luz que vino a resplandecer sobre este lugar? Jesús, Jesucristo, hermanos. ¿Estamos entendiendo lo que representa? ¿Desde dónde viene todo esto? Desde el principio viene de atrás todo esto, hermanos. Entonces yo ayer estaba viendo esto y decía, Señor, Neftalí tiene que ver totalmente ¿con qué? Con Galilea, la tierra. ¿Y qué fue Galilea? Bueno, veamos otra vez a donde estábamos hace un momento, en el libro del Mateo, capítulo 4, dijimos. En el 12, 13 estábamos. ¿En cuál estábamos? Bueno, estábamos en Mateo capítulo 4, 12, ¿verdad? Vimos. Vamos a ver el 13. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad ¿qué? Marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ciudad marítima, ciudad de ¿qué? De mucha pesca, de mucho movimiento, de muchas cosas. ¿Qué más dice, por favor? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ya lo vimos, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Eso fue la profecía que vimos en Isaías 9. ¿Qué más dice, por favor? Desde entonces, el anterior, desde entonces, ¿qué hizo? No, el anterior, hermanos. Desde entonces, bueno, vamos a leer el 16, disculpen. 17, perdón, 17, sí. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. ¿Dónde empezó a predicar? ¿Dónde inició o se detonó su ministerio? En Galilea, en Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí inició ¿dónde? El ministerio de Cristo. ¿Dónde? En Galilea. ¿Era un lugar importante Galilea? Preguntó. Era un lugar, estaba en tinieblas y luz le resplandeció, porque fue donde Cristo nació ¿dónde? En Belén de Judá. Pero ¿dónde vivió toda su vida? En Nazaret. ¿En la región de qué? De Galilea. En la región de Galilea vivió. Desde entonces comenzó a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bonito, qué bendición, ¿verdad? Lo que representa esta tribu, la tierra, el territorio que Dios le dio. Entonces veamos lo que dice el siguiente, por favor. Andando Jesús junto a ¿qué? Al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A quién? A Simón llamado Pedro, a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Así a Pedro y ¿a quién? Y a Andrés, su hermano. ¿Sí? ¿Dónde recogió o dónde llamó o dónde ahora sí que llamó a Pedro y a Andrés su hermano? En Galilea. Entonces, ¿era importante esta tierra de Galilea? Pregunto yo. Sí, es la importancia que tiene. Los vio y les dijo, ahora sí que echaban sus redes porque eran pescadores. Era gente pobre, gente humilde, gente de trabajo, gente que trabajaba duro por sobrevivir, por salir adelante. Pero los vio y ¿qué les dijo? Vamos a ver el 19. Qué bendición. Y les dijo, venid en pos de mí y yo los haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Dónde fue a escoger Jesús a sus discípulos? En Galilea. Entonces este lugar era un lugar de bendición, de proyecto, de propósito profético. Era un lugar escogido por Dios, donde Dios dice, luz le resplandecerá y vendrá luz sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios la bendijo, simplemente porque el Cristo nacería en Belén de Judá, pero viviría ¿dónde? En Nazaret. Su ministerio iniciaría ¿dónde? En Galilea, ¿verdad? En Capernaum se extendería todavía, porque eran muchas ciudades importantísimas que estaban en esa región, hermanos. Entonces Neftalí representa eso. Representa el lugar donde Cristo haría toda su obra. Venid en pos de mí que los haré pescadores de hombres. El 20, por favor. Entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Bien, los galileos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, por favor. Pasando de allí, vi otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan. A Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo. En la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. ¿A quién llamó más, hermanos? ¿Sabías que todos, si no es que todos o la mayoría de sus discípulos fueron de Galilea?
fueron de Galilea, y se lo puedo comprobar en Hechos, capítulo 2:7, ahorita lo vemos. Pero mire, vean lo que dice. Pasando allí vi otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. ¿Y qué más pasó? Vamos a ver. Ellos, dejando al instante la barca, ¿qué hizo? A la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Dónde llamó y dónde llevó? En Galilea. Entonces, ¿qué más dice, por favor? Y recorrió Jesús toda Galilea, toda la región, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué más, hermanos? Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron a todos los que estaban con dolencias y afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué hizo? Y los sanó a todos. ¿Dónde? En Galilea. Ahora sí que la luz resplandeció sobre este lugar. La luz resplandeció sobre este lugar. ¿Por qué? Porque el Cristo glorioso caminó por ese lugar, llamó a sus discípulos, llamó a sus apóstoles, llamó a su equipo de trabajo en el lugar que nadie se lo esperaba, en el lugar que era menospreciado por toda la gente, por los fariseos, por los religiosos, que decían, ¿podrá salir algo bueno de Galilea? ¿O no dijeron eso? Un menosprecio. Y sabes una cosa, una de las armas que el diablo más usa es el menosprecio, el hacerte sentir que no eres nada. Estos son mexicanos, ¿no? Así, algunos dirán por allá, los gringos, ¿no? Es que son mexicanos. ¿Qué dice Trump? Que somos violadores y ¿qué más dice? Narcotraficantes y llevamos enfermedades y cosas de ese tipo, ¿no? Eso es racismo, hermanos, con todo respeto, ¿ah? Con todo respeto. ¿Cuántos están orgullosos de ser mexicanos? Yo soy bien nopal, hermanos. Y tengo las dos ciudadanías, pero ¿sabes una cosa? Yo soy mexicano. 100% mexicano. Y orgulloso de ser mexicano, hermanos. Muy orgulloso, porque mi país es México. ¿Verdad? Entonces se difundió su fama por todos lados. Entonces es que son latinos. No, son de allá, por allá del sur, y a veces se expresan mal de ciertos países, estados de México también, ¿verdad? Y sabes una cosa, eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. ¿Sí? Entonces, a veces decimos que los del norte, los del DF, los chilangos y cosas de ese tipo, ¿verdad? O sea, nada que ver, hermanos, nada que ver eso. Os podrá salir algo bueno y así somos muchas veces, hermanos. Y eso está muy mal. Es como si alguien dijera, podrá salir algo bueno de allá del Cucapá. Pues sí salió algo bueno, Cristocentro salió bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo la ven? O podrá salir algo bueno en la colonia de ahí del Villafontana o qué sé yo. Es así, hermanos, es así. O ves a alguien de Sinaloa y dice, no, que el Mayo Zambada y que aquellos, y que el narcotráfico y que no sé qué. O sea, olvídate de eso, hermanos. Yo creo que Dios levanta a personas donde Él quiere, y para Dios no hay nada imposible, y sobre todo donde menosprecian más, Dios lo levanta y lo exalta, porque el que es menospreciado, Dios lo exalta y Dios lo levanta. Entonces sanó a todos, dice la Escritura, a paralíticos y a todos los sanó, dice. Entonces, mis amados, nosotros debemos de entender que Dios es bueno y que siempre es bueno. Vean lo que dice, por ejemplo, hay que ver Juan capítulo 1, 46, por favor. Juan capítulo 1, verso 46. Juan capítulo 1, 46. ¿Se acuerdan a Natanael, hermanos? Que vio a Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Natanael dice, cuando le dicen, van con Natanael y le dicen, ¿sabes qué? Vimos al Señor, vimos al Maestro, al Mesías, al Cristo. Y que dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. ¿Verdad? O sea, era un menosprecio sobre qué? Sobre la tierra de Galilea, de Nazaret. Era un menosprecio sobre todo eso. Y ¿sabes una cosa? Yo te voy a decir algo, hermanos. Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Qué dice? Vamos a poner 1 Corintios capítulo 1, verso 27, por favor. ¿Y qué dice? 1:27 de Corintios, de 1 Corintios. ¿Qué dice, por favor? 1:27 de 1 Corintios. Sino lo que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué?
¿Para avergonzar a quiénes? A los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Fíjate lo que dice, escogió Dios. Escogidos por Dios. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero aquí estamos hablando que los escogidos de Dios los agarró ¿de dónde? De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a los fuertes. ¿Qué dice el 28, por favor? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Fíjate la palabra que está utilizando el Señor. Los escogió, los escogidos de Dios. A los que no, a lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Ahora sí que está muy interesante esto, ¿va? ¿Y qué dice el siguiente, por favor? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que no te creas mucho, ¿va? Para que no te creas mucho, eso está diciendo. Entonces, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que decían, podrá salir algo bueno de allá, de esa familia, podrá salir algo bueno de aquellas personas, podrá salir algo bueno de ellos. O sea, Dios dice, claro que puede salir bueno, porque Dios hace todas las cosas nuevas siempre. Dios hace tu vida nueva. Y salve si algún día no daban un peso por nosotros, hermanos, pero ahora el Señor dio su sangre preciosa por nosotros y nos hizo libres y nos redimió de todo pecado, de toda maldad, y nuestra vida cambió, se renovó y se restauró completamente en el nombre de Jesús. Porque Dios es ¿qué? Es bueno. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. ¿Qué dice el 30, hermanos? Vamos a ver. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido para nosotros ¿qué? Por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha renovado, nos ha restituido y nos ha hecho personas mejores. 31, por favor. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. Y dele gloria a Dios por ello, porque es por Él que estamos aquí y que somos mejores personas, al menos de lo que éramos antes, o estamos en el proceso de hacerlo. Y no somos perfectos, no hay uno solo, pero algún día lo seremos cuando estemos en la presencia de Él y dejemos de estar en este cuerpo de pecado. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Denle gloria a Dios. Damos gloria a Dios por Él. Entonces, ¿qué era lo que representaba Capernaum, hermanos? ¿Qué era lo que representaba Capernaum? Lo que representaba Galilea. Vamos a leer Lucas 4:14, por favor. Les traje mucha Biblia hoy, hermanos, ¿para qué? Para que aprendamos. 4:14, ¿qué dice 4:14 del libro de Lucas, por favor? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea, y se difundió su fama, ¿por qué? Por toda la tierra de alrededor. No solo Galilea, sino ¿de dónde salió la fama de Cristo? De Galilea, pero ¿a toda la qué? A toda la tierra de alrededor, ¿sí? Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y qué es lo que se manifestaba en Galilea? El poder ¿de qué? Del Espíritu. Lo llevó a Galilea. Eso fue después de que Cristo fue tentado. El Espíritu lo tomó, lo arrebató y lo llevó ¿a dónde? A Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Pero de dónde salió? Del lugar donde resplandeció la luz. La luz de Cristo debe resplandecer en nuestro hogar, en nuestra familia, para que tu hogar salga ¿qué? La bendición a tus vecinos, a la gente que está cerca de ti, y la gente vea un cambio realmente en ti, una diferencia de los demás en ti, hermanos. Y necesitamos dar testimonio, ¿sí? Porque no podemos ser malos vecinos. No podemos ir a pelearnos con los vecinos y batallar, o darle escobazos al perro del vecino porque se metió a tu casa, o porque no podemos hacer eso, hermanos. Necesitamos dar testimonio siempre de quiénes somos realmente. Amén. Entonces necesitamos dar testimonio de que somos personas que somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes y somos personas que honorables ante la sociedad, ante la gente, pero sobre todo un corazón limpio y sano y santo ante Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta mañana, hermanos? Dios es bueno. Vamos al versículo 31 de ahí mismo de Lucas, por favor. 4:31. ¿Qué dice 4:31 de Lucas? 4:31. A ver, pónganmelo, por favor. ¿Qué dice? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de ¿qué? De Galilea, enseñando ¿qué? Todos los días de ¿qué? De reposo. Todos los días de reposo enseñaba Jesús cuando descendía a Capernaum, porque Capernaum era Capernaum de ¿qué?
De Galilea. Entonces, ¿de qué está hablando? 1:26, ve lo que dice también, para asegurarnos de que entendamos las ciudades que estaban ahí. 1:16 de Lucas, por favor. ¿Qué dice? Esto quería nada más ponérselo como más información. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de ¿qué? De Galilea, llamada como Nazaret. Entonces comprobamos con la Biblia de que estas ciudades eran ¿qué? Parte de ¿quién? De Galilea. Y era la tierra, el territorio de ¿quién? De Neftalí. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Nadie daba un peso por toda esta gente. Los apóstoles, hombres sin letras, hombres sin conocimiento, al menos eso pensaban los demás, ¿verdad? Pero realmente, como les decía, Mateo es uno de los hombres, para mí es uno de los hombres más teólogos de todos los evangelios, hermanos. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. Él estudió, él se preparó mucho. Para mí es el evangelio más completo, el de Mateo. Personalmente lo pienso porque me gusta mucho la teología, ¿verdad? Pues porque es el que más nos enseña del cumplimiento de Cristo del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces es algo muy interesante esto. Cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y dice la Escritura que de pronto se les repartieron lenguas como de fuego. Y fueron ¿qué? Todos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y empezaron a ¿qué? A hablar en lenguas y a profetizar. Salieron y había 3,000 personas allá afuera, miles de personas allá afuera. Miles, 3,000 se convirtieron, pero había miles de personas. Y todos estaban maravillados, hermanos. Estaban maravillados y decían, ¿qué pasa con esta gente? Pero fíjate lo que la misma gente decía, porque sabían por el acento que ellos tenían cuando hablaban el hebreo, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 7, fíjate lo primero que se manifestó en ellos. Estaban ¿qué? Atónitos, estaban maravillados, atónitos, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, o sea, diciendo, ¿de dónde estos hablan nuestros idiomas? ¿Sí? ¿Y qué dijo el 7, el 8, por favor? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, estos ¿a dónde fueron a entender, a conocer nuestros lenguajes? Dice, porque hablaban en nuevas lenguas y estaban predicando en lenguas que les daba ¿qué? El Espíritu, y eran las lenguas que estaba de toda la gente, que era una fiesta a nivel internacional, ¿verdad? Que estaba en una fiesta judía, que había gente de todas las partes del mundo. Y decían, ¿cómo es posible que estos hombres sin escuela, vulgares, o sea, estos hombres que no tienen conocimiento, que no tienen acceso a la escuela, a la educación, los oímos hablar en nuestros idiomas? ¿Y quién hizo eso, hermanos? El Espíritu de Dios. Entonces estaban maravillados y decían, ¿no son estos galileos? O sea, como diciendo, ¿estos de dónde? ¿Cómo? Y yo te voy a decir una cosa, hermanos, a veces pensamos que nosotros debemos el que tiene mayor escuela, mayor fundamento escolar o qué sé yo, que sí sirve, ¿verdad? Es importante tenerlo, por supuesto. Pero los títulos no te hacen, hermanos. Los títulos no te hacen en Dios. La formación te la da el Espíritu Santo. Yo fui a escuela, fui a doctorado, fui a maestría, fui todo ese rollo, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? A mí el Espíritu Santo es el que me ha enseñado todo lo que sé, y lo que hago, lo que digo y lo que hablo fue aprendido por el poder del Espíritu Santo que opera en mí. A nadie le puedo dar crédito de todo lo que yo puedo predicar o enseñar, hermanos, sino solamente al Espíritu Santo que mora en mí. A nadie se le puede dar. A nadie se le puede dar el crédito de eso, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque sin Él nada podríamos hacer. Él es el que te abre el corazón, te abre el entendimiento, te da la razón, te abre todo. ¿Para qué? Para que tengas una revelación especial de parte de Dios en la que puedas tú manifestar el poder de las Escrituras de una forma sobrenatural. Porque nada, ni la escuela, ni la mejor escuela, ni el mejor seminario, ni la mejor universidad, hermanos, te va a dar eso. Créeme, eso te puede dar mucho acá arriba, pero si tu corazón no está conectado a tu mente y a tu vida, no sirve de nada. No traes nada, no tienes nada, solo tienes información. Pero el Espíritu Santo hace que la palabra sea viva en ti, se manifieste y traiga fruto de ella, y traiga mucho fruto para la gloria de Dios. Es la única forma de poder ser lleno y manifestar el poder del Espíritu Santo, no a través de un título, de que te digan o te pongan un nombre, un título antes de tu nombre. Eso no funciona, hermanos, eso no sirve. Sí sirve, claro que sirve, pero no es lo máximo. Lo máximo es tener comunión con Dios, y Él te enseña y Él nos enseñará y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. A veces nos apantallamos con que el doctor fulano de tal, ¿no? Pero no es así, hermanos, no es así.
Es mejor ser el pastor Enrique Lisiaga que el doctor Enrique Lisiaga para mí. A mí me gusta más el pastor Enrique. Creo que es un título más grande, más sublime y mejor que cualquier otro título que este mundo te pueda dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Y sin su Espíritu somos nada, 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 nada. No somos nada, hermanos. Absolutamente nada somos sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor entonces. Dios es bueno siempre, mis amados. Siempre es bueno, Dios. Y Neftalí representa esto. Representa la tierra donde Cristo no solo emprendería su ministerio, no solo viviría en él, en esa tierra, sino que también de ahí sería su centro de operaciones a todo el mundo, literalmente. El lugar más pobre, el lugar más humilde, el lugar donde la gente tenía menos educación, fue donde llamó a sus discípulos. No dicen, no son estos galileos. ¿A quién se refería estos galileos? ¿A los 12? ¿A los 120? ¿Cuántos había en el aposento alto? 120. ¿Y cómo los llamaron a todos los 120? Galileos. O sea, Galileos, o sea, el lugar más pobre, el lugar más humilde, el lugar más insignificante para todos. De ahí Dios los sacó y los levantó. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por los apóstoles? Miren, hermanos, son hombres galileos, hombres elegidos de lo más bajo de la tierra de Israel en aquel entonces, y ahorita están en lugares celestiales juntamente sentados con Cristo en la presencia de Él. O sea que Dios puede hacer lo que Él quiera, levantar, quitar, poner, levantar, exaltar, humillar. Dios puede hacer lo que Él quiera, con el que Él quiera, a la hora que Él quiere y como Él quiera, hermanos. Porque Dios es Dios. Nunca te sientas menospreciado, nunca te sientas menor, nunca te sientas chiquito, pequeño, porque en Cristo somos grandes, somos poderosos en Él cuando lo agradamos y vivimos para Él, y para cuando reconocemos que todo es para la gloria de Él y solamente de Él y de nadie más. Y el que quiera ponérsela, que se atenga a las consecuencias, porque esa no es para ti, es para Dios, la gloria. Entonces, mis amados, Dios es bueno siempre. Siempre es bueno el Señor.